Hola familia, gracias por conectarte. Espero que estés teniendo un día muy bueno, muy excelente. Queremos darte la bienvenida al devocional Palabra de Vida. Hoy estaremos estudiando los capítulos 21 y 22 del libro de Hechos. Y como lo hemos visto a lo largo de este libro histórico, nos menciona los hechos apostólicos, los hechos de los primeros cristianos aquí en la tierra una vez Cristo ascendió a los cielos. Cómo fue lo que estos personajes hacían, cómo predicaban, hacia dónde se movían, los riesgos en los que estuvieron viviendo gracias a predicar el mensaje. Y bueno, la Biblia sigue narrando en estos capítulos los viajes misioneros que el apóstol Pablo tenía. Y en cada ciudad a la que éste llegaba, me encanta que dice que llegaba a las sinagogas judías y debatía, empezaba a enseñarle a judíos y a gentiles y a griegos lo que era el evangelio de Jesús. Y me llena de alegría cómo Dios respaldaba al apóstol Pablo, porque no solamente Pablo hacía su trabajo, sino que Dios lo respaldaba. Pablo iba a hablar con los judíos, con los gentiles, con los griegos, y Dios lo respaldaba. Por eso dice que muchos judíos y muchos griegos y muchos gentiles creyeron en el mensaje de Jesús. Pero hoy quiero enfocarme acerca de estos personajes judíos. ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, a los judíos se les fue dado en el Antiguo Testamento una serie de normas morales, de comportamientos, una serie de reglas a lo que denominamos como ley. La ley que le fue entregada a Moisés para el pueblo judío. Entonces, ellos creían, los judíos, que eran, y ciertamente era, pero de una manera mala lo creían. Creían que eran el pueblo escogido de Dios, eran escogidos de Dios y que Dios estaba desechando al mundo. Sabes, muchos judíos pensaban que ellos eran los únicos que se iban a salvar, ellas eran los únicos que tenían comunión con Dios, que Dios no quería a nadie más que no fueran los judíos. Pero todo esto partía de un sentimiento malo, de un sentimiento que no era correcto en su corazón. Y dice Hechos en el capítulo 21, en el versículo 20 al 24. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente van a estar atentos a tu llegada. El versículo 23 dice: queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Y el 24, acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples la ley judía. Y Pablo se encontraba en peligro porque algunos judíos que estaban en Jerusalén estaban esparciendo rumores, estaban esparciendo mentiras sobre lo que enseñaba Pablo. Así que personas que amaban a Pablo y que seguían igual el mensaje del camino de Jesús, le aconsejaban a Pablo, entre muchas cosas, unos métodos a seguir para poder zafarse del arresto, que es lo que vemos en los capítulos, en los versículos 22 al 24. Y todo esto para que los judíos de ese lugar y los que estaban siendo como tentados o como recibiendo las mentiras de otros judíos pudieran comprobar que en realidad era una mentira, era una farsa en contra de Pablo, y que él seguía siguiendo la costumbre judía. Y me gusta que de todo esto habla de un buen testimonio de Pablo. Es decir, no solo debemos predicar el evangelio, sino también practicarlo. Y practicarlo, para practicarlo hay que tener piedad, hay que tener amor, aún en lo más mínimo. Es decir, a Pablo no le costaba nada
no hacer las cosas porque no le tenía que demostrar nada a nadie, ¿sabes? Era una mentira, era un chisme que se estaba jugando y que se estaba esparciendo, pero no era verdad, era un chisme. Sin embargo, él por amor a las personas, decidió someterse a los consejos que sus amigos le dieron para poder zafarse del mal que le esperaba. Y me encanta que el testimonio de este apóstol no fue solamente verbal. Es decir, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 22 del libro de Hechos, Pablo lo cuenta de manera verbal. Cuenta la experiencia que tuvo camino a Damasco, cómo Jesús se le apareció, cómo la luz lo dejó ciego, cómo Ananías fue después a orar por él y recuperó la vista. Pablo cuenta todo el momento de éxtasis que vivió cuando Jesucristo se le apareció. Y entonces en este capítulo lo cuenta de manera verbal, pero pudo crear todo un impacto entre gentiles y judíos gracias a que el testimonio que se contó de Pablo también se podía ver. No solo se podía escuchar, sino que también la manera en que Pablo vivía era latente, era vista por todos los que estaban ahí, se podía observar a simple vista. Pablo vivió sus días de una manera intachable. Duro cuando debía ser duro y tenía piedad cuando se necesitaba dar piedad. Y quiero contarte algo que vi estos días sobre un pastor muy conocido. Este pastor decía que dentro de su congregación había una pareja, había un matrimonio que antes de que llegaran ellos tenían problemas matrimoniales y se iban a divorciar. Pero antes de divorciarse, la esposa, la señora, conoció a Cristo, conoció acerca del camino y decidió aferrarse a la promesa de Cristo, decidió aferrarse a la obediencia. Y entonces ella empezó a vivir una vida de piedad, una vida de amor, una vida sabia conforme al evangelio de Jesús. El marido no quería nada con Dios y al contrario se burlaba de ella y cínicamente la engañaba, cínicamente le era infiel porque él ya quería el divorcio, pero ella aguantaba todo eso. Y para no hacerla tan larga, al final el marido fue transformado por el Espíritu Santo, pero él cuenta que fue muy malo con su esposa y que a pesar de su maldad hacia ella seguía viviendo en paz, ella tenía paz. Y en palabras textuales él decía, no sé lo que tú tienes, pero yo lo quiero. Yo quiero lo que tú tienes. Y entonces fue ahí cuando ocurrió un cambio y él conoció a Jesús. Y quiero decirte, iglesia, que este es el poder del evangelio, este es el poder transformador del evangelio que estamos predicando. La señora no tenía por qué aguantar toda la violencia que recibió. Sin embargo, vivió una vida intachable y de rectitud delante de los ojos de Dios, siguiendo el evangelio. Y Dios la respaldó, y Dios transformó, y Dios hizo algo en la vida de su esposo. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo no solo habló, sino también vivió. Y esa es una tremenda diferencia. Esa es una tremenda diferencia que puede provocar un cambio incluso en las personas. Un testimonio vivido, un testimonio que se puede ver, no solo escuchar, puede ser un factor para que las personas puedan conocer a Dios. ¿Por qué no oramos este día y le pedimos al Señor que nos permita vivir esa vida que pueda impactar a los demás y de ser de inspiración para que puedan conocer a Jesús el día de mañana? Padre, ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti. Podemos ver en tu palabra que vivir en rectitud a ti puede ser un detonante para que la gente pueda ser alcanzada. Es decir, que vivir mi testimonio conforme a tu palabra puede hacer que provoque algo en la vida de otra persona. Hoy oramos por nuestros familiares y amigos que aún no te conocen. Sálvalos, Jesús. Ayúdanos a vivir adecuadamente delante de ellos y que si es tu voluntad puedan transformarse viendo la vida que nosotros llevamos. En el nombre de Jesús. Amén.